una buena idea grabarlo para luego poder colgarlo y así que él pueda, esperar que llame una participante, que pueda verlo más gente, ¿de acuerdo? Si alguien tiene algún problema, pues puedes conectar su cámara y seguir así el webinario, ¿de acuerdo? Pues nada, cuando quiera, Gloria, ya no quito más tiempo. Pues bueno, súper encantada, agradecidísima al Centro de la Mujer de Illescas y a Virginia, que es verdad que ya hemos trabajado más veces juntas y bueno, pues las cosas luego se van convirtiendo en una amistad. Así que bueno, de verdad que estoy encantada. Sí que, como os comentaba antes, si os parece, cerráis el micrófono, creo que solamente hay una persona que lo tiene abierto, ya nada, ya está cerrada, así que fenomenal. Y lo que sí me gustaría es que, bueno, que interrumpierais, que levantéis la mano, que abráis el micrófono y participéis. Sí que es verdad que el objetivo de hoy es, bueno, pues de alguna manera hacer una revisión a este teletrabajo al que nos hemos visto obligadas y que ha sido una situación de urgencia y de emergencia y con la que, bueno, nos hemos encontrado y yo creo que ahora, aunque todavía estamos un poco en el centro del huracán, ¿no? Pues bueno, es un buen momento para reflexionar. ¿Veis mi pantalla compartida? ¿Sí? Sí, Virginia, hazme así o Ana, que a ti te veo. Perfecto, gracias. Pues bueno, pues empezamos. Pues bueno, hablamos, como comentaba antes Virginia, yo soy, bueno, Gloria Alonso, y bueno, hace ya pues 13 años monté Empieza Consultora. Trabajamos desde entonces, coincidiendo con la Ley de Igualdad, en todos los temas bueno, relacionados con las personas, con la igualdad de las oportunidades y con la igualdad de género. En estos momentos, bueno, pues ya os imagináis, gracias y afortunadamente a los Reales Decretos de octubre de 2020, pues estamos, bueno, pues trabajando en igualdad, en la elaboración de planes y bueno, dando a las empresas, por un lado, la tranquilidad de que elaborar un plan de igualdad, además de cumplir con la legislación y con la normativa, les va a ayudar y estratégicamente, bueno, pues que es una herramienta fantástica para conocer cuál es la situación de la plantilla y cuál es, bueno, pues el talento, ¿no? Con el que cuentas y desde luego para hacer una mejor gestión. Así que bueno, nada, encantada de estar y bueno, espero eso, que el día de hoy o este ratito que vamos a tener por la tarde, ¿no? En casa y bueno, pues seguro a lo mejor con un té o con un café, bueno, pues nos ayude a eso, como os decía, ¿no? A que hoy vamos a reflexionar o a hacer un poco esa mirada hacia atrás, porque si ha habido conceptos bueno, y frases que se han repetido a lo largo del año pasado en incontables ocasiones durante los meses de confinamiento, han sido teletrabajo y conciliación. Y las mujeres éramos el factor común, ¿no? Siempre o hasta entonces teletrabajo y conciliación iban muy unidos y sobre todo iban muy unidos a mujeres. Parecía que era la herramienta que facilitaba que las mujeres pudieran conciliar y pudieran a la vez trabajar, ¿no? Bueno, pues también por otro lado pensábamos que la conciliación no era la única herramienta, ¿no? Para que las mujeres pudiéramos desarrollarnos profesionalmente y que empezaba a existir la corresponsabilidad, ya no solamente dentro de la casa o las familias de cada una de nosotras, sino también a nivel empresarial y a nivel de la administración. Pero bueno, pues nos hemos dado cuenta de que la corresponsabilidad todavía no es un territorio habitual y que todavía era un espejismo. Seguíamos identificando conciliación con mujeres y con cuidados y bueno, y todavía pues las responsabilidades no están equilibradas. Yo, bueno, de broma algunas veces decía, bueno, vamos a tener cuidado con lo que soñamos porque luego resulta que se cumple, ¿no? Pues hoy de alguna manera lo que vamos a hacer es eso, ¿no? Ver un poco cómo ha sido el teletrabajo durante el COVID
cómo es una oportunidad, sí, pero si le aplicamos la perspectiva de género y algunas claves del teletrabajo, ¿vale? Con esa perspectiva de género para que realmente signifiquen un apoyo y una ayuda a la flexibilidad y sobre todo a la igualdad de oportunidades. Siempre dicen, ¿no?, que en las crisis hay oportunidades, ¿no? Y pues a lo mejor esta crisis o esta situación terrible, porque yo la verdad que llamarla crisis me parece un poco superficial, puede ser una oportunidad en este caso para la sostenibilidad y para el impacto social, ¿no?, del teletrabajo, ¿no?, y lo que supone para que todo esto pase al centro de los negocios y al centro de las empresas, ¿no? Las empresas siempre hablan de su impacto en la sociedad, ¿no?, y de la necesidad de contribuir con la responsabilidad social, y hablan bueno, de cómo tienen en cuenta a todos los grupos de interés, ¿no? Pues sí que pensamos bueno, que el teletrabajo y cómo las empresas pueden de alguna manera utilizarlo y tener un impacto positivo a la sociedad, bueno, pues puede ser eso, ¿no?, una posibilidad de que esta situación terrible, bueno, pues deje algo bueno. Hasta hace nada, el porcentaje de personas que trabajaban o que teletrabajaban desde casa era bajísimo, y de hecho había muchísimas personas que querían teletrabajar y que incluso en sus empresas no se lo posibilitaban. Hay una encuesta de Randstad que dice que más o menos el 70% de las personas trabajadoras quería o quiere teletrabajar, o quería teletrabajar a pesar de la negativa de sus empresas, ¿no? ¿Por qué? Porque se veía que el teletrabajo era un beneficio, ¿no? Lo que pasa que sí que se pensaba que era un beneficio y era como al alcance de muy pocas personas. Yo la verdad que afortunadamente, o no sé si afortunadamente o desafortunadamente, sí que he tenido esa posibilidad. Bueno, al ser mi propia empresa, bueno, alguna ventaja tenía que tener, ¿no? No solamente el estar siempre preocupada y ahí un poco en la incertidumbre de por dónde iré. Tenía la posibilidad de organizar mi tiempo y flexibilizarlo. Pero sí que es verdad que, aunque yo ya tenía esa experiencia de teletrabajo, el teletrabajo durante el confinamiento ha sido, bueno, muy diferente, ¿no?, para todas las personas. Por supuesto para mí también. Hay estudios que, bueno, por ejemplo que traigo aquí del Banco de España, ¿no?, que dice que, perdón, es que estoy admitiendo, de vez en cuando miro para otro lado porque hay alguien que quiere entrar. Bueno, según el análisis del Banco de España, dice que un 30% de las personas que estamos trabajando podríamos teletrabajar. Es decir, que nuestro trabajo nos daría la oportunidad de trabajar desde casa. Y de los trabajos con mayor cualificación, habría un 60% que podría también hacerlo desde casa, hacerlo a distancia. Todos estos datos, al final, lo que iban diciendo era que el teletrabajo era posible, y tuvo que suceder, bueno, pues lo que sucedió para... Vanessa, ¿tienes algún problema con entrar y salir? ¿No? Bueno, vamos a seguir. Durante el estado de alarma, sin embargo, todos esos datos que nos decían cuáles eran los porcentajes de empresas que podrían teletrabajar, o de las personas o de las profesiones, bueno, pues todo eso de repente cambió, y hasta el 80% de las empresas adoptó modelos híbridos de trabajo, mezclando teletrabajo y presencialidad en la oficina o en el lugar para desempeñarlo, ¿no? Por lo tanto, bueno, nos pudimos dar cuenta que estaba al alcance de muchas más personas de las que en principio, de muchas más empresas de las que en principio se pensaba. ¿Cómo les ha ido a las organizaciones? Bueno, aquí seguro que me podríais ayudar y me podríais trasladar, bueno, pues cómo ha ido a vuestras organizaciones o a las que conocéis.
las que tienen, bueno, pues una cultura presencialista, una cultura, bueno, pues si queréis, más tradicional, en la que la presencia de las personas está valorada, pues no han tenido buenos resultados, porque no han tenido estrategias que permitieran que el teletrabajo fuera algo productivo y estuviera de alguna manera integrado en el día a día de la organización. ¿Qué ha supuesto para estas organizaciones? La dificultad para separar vida y trabajo, que lo comentaba antes Virginia, ¿no? Esta es una de las grandes dificultades del teletrabajo y que exige efectivamente procedimientos, protocolos para, desde luego, poder, bueno, no entrar en ese estrés o tecnoestrés, ¿no? Como se denomina, y bueno, y la famosa desconexión digital, ¿no? Tener la separación y los límites entre horario de trabajo, cierro el ordenador, dejo mi teléfono, no contesto con mensajes o WhatsApp y mañana será otro día, ¿no? Bueno, pues estas empresas, como os digo, las más presencialistas, esto ha supuesto una dificultad, bueno, pues por esa falta de procedimientos. Todo esto que ha supuesto, pues que ha impedido la conciliación, la flexibilidad, la cercanía, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Hay alguien ha cogido el control? Vale. Voy a, si no os importa, aquí, porque si no, al recuperar el control alguna de vosotras para copiar o cortar, pues se me va a mí. Bueno, y por otro lado, el estrés, ¿no? Como decíamos, la dificultad para separar vida profesional y vida laboral, el impedir la conciliación, y todo eso lo que ha hecho ha sido, bueno, pues provocar el tecnoestrés y provocar, bueno, esa situación de ansiedad que se ha vivido, bueno, pues en muchas personas, que la han vivido muchas personas. Todo esto, bueno, no compensaba el tiempo que se ahorraba en desplazamientos, ni las jornadas flexibles. El tener todo el día el ordenador abierto, y bueno, yo eso lo he comentado con montones de personas, que seguro que os ha pasado a vosotras lo mismo, ¿no? Cuando he estado trabajando, el que está el ordenador encendido y que está, bueno, pues en la mesa por la que pasamos continuamente, pues igual en el salón, en el comedor, en la cocina, y vemos que hay un correo y contestamos, y bueno, esa dificultad de desengancharnos, ¿no? Y de contaminar nuestra vida personal con nuestro trabajo. Sin embargo, otras empresas, que sí que es verdad que en este caso, bueno, pues son empresas más tecnológicas y que son empresas, bueno, las de todas, las que conocemos siempre, ¿no? Pues bueno, pues no han tenido grandes problemas. Primero porque ya lo tenían interiorizado y estaba incorporado en su estrategia. Y segundo, porque, a ver, la manera de plantear cómo llegar a los objetivos estaba de alguna manera tenían una estrategia de trabajo por objetivos. Es decir, cada persona sabía cuáles eran o sabe cuáles son sus objetivos individuales y también los de su equipo. Esta es una manera o una metodología de trabajar que hace que las personas puedan trabajar de manera asíncrona, es decir, cada uno está trabajando porque sabe dónde tiene que llegar, sabe cuál es su objetivo y sabe cuál es el objetivo del equipo y cómo tiene que sumar a él. Y esto hace que la presencia no sea imprescindible, ¿vale? Rebeca, ¿te importaría cortar el micrófono? Gracias. Y por otro lado, además de ese trabajo por objetivos o esa manera de gestionar por objetivos, están formados o tienen personas formadas para liderar con un seguimiento, con feedback y comunicación a esos equipos a través de la telepresencia, ¿vale? Es también otra manera diferente de liderar equipos. No hace falta estar encima, no necesitan estar controlando cada día o cada momento qué es lo que se está haciendo. Hay una mayor autonomía. Y bueno, pues estos son esas nuevos, bueno, yo creo que no son tan nuevos, pero bueno, esas diferentes maneras de gestionar y de trabajar en las organizaciones. Y evidentemente estas organizaciones son más tecnológicas y que ya están más digitalizadas desde hace tiempo, bueno, pues esto ya lo tienen bastante interiorizado. Aún así,
bueno, pues son conscientes de los riesgos y precisamente son conscientes de los riesgos aún sin estar en tiempo de pandemia, ¿no? Y en el caso de Google, pues decían bueno, que estaban tomando medidas precisamente para la desconexión digital, como uno de los grandes problemas que provoca bueno, pues el teletrabajo, ¿no? Esa dificultad de desconectar y de, bueno, ponerte en modo casa, ¿no? Bueno, en España parece que teníamos todos los medios para poder teletrabajar estupendamente, a pesar de lo que me contaban hace un ratito Beatriz. Decían que hay más fibra desplegada que en Alemania, Francia, Reino Unido e Italia juntos. Bueno, yo en un pueblecito al que voy, en el que tengo casa, es complicadísimo conectarse a Internet, a pesar de todo eso. Y bueno, el 19 de marzo, justo cuando estábamos ahí ya confinados, pues decían que España era líder europeo en despliegue de fibra óptica, ¿no? Entonces, bueno, esta información parecía que era como, bueno, no se preocupen porque tenemos los medios para poder seguir dando respuesta y seguir produciendo, seguir trabajando. Y bueno, esto ha supuesto que ha habido dificultades, pero que había algunas dificultades técnicas que respecto a lo que eran las conexiones, bueno, pues en España estábamos bien provistos. Y luego, el 22 de septiembre de 2020, se aprobó la normativa sobre el trabajo a distancia. Que bueno, ahí también había mucha expectativa acerca de lo que iba a suponer y lo que iba a significar esta nueva legislación para regular el teletrabajo. Sí que es verdad que había, y bueno, pues una preocupación sobre todo por, bueno, que el teletrabajo no se convierta, como estamos diciendo, en una herramienta de conciliación para las mujeres que tienen que cuidar, de manera que, de nuevo, las mujeres estén situadas en posiciones bueno, pues más precarias, con menores posibilidades de desarrollar carrera profesionalmente, con peores salarios, etcétera. Entonces sí que dentro de la ley del teletrabajo, que bueno, entrará en vigor cuando acabe este estado de emergencia, porque de momento seguimos sujetos al teletrabajo por las razones del COVID, pues sí que está garantizada la igualdad de trato, la igualdad de retribución, la estabilidad en el empleo, es decir, que, bueno, promover que el teletrabajo no sea un empleo de segunda, que no sea un empleo para precarizar condiciones salariales o de contrato, ¿no? Entonces, bueno, habrá que ir viendo cómo efectivamente se va luego poniendo en marcha una vez que se inicie bueno, el momento de las solicitudes, porque ya sabéis que tiene que ser voluntario, tanto por parte de la empresa como por parte de la persona trabajadora, que tiene que ser un 30% de la jornada, en fin, hay una serie de características que hacen que el teletrabajo vaya a ser, bueno, esté regulado. Luego, por supuesto, hay que proporcionar herramientas, dispositivos para que la persona que esté teletrabajando en su casa los tenga, ¿no? Que eso, bueno, también fue una de las dificultades a lo largo del confinamiento. Quiero decir, en casa nos pusimos a trabajar con lo que teníamos, ¿no? Con el ordenador en el que toda la familia entraba y salía, en el que tenían que utilizar los menores pues para hacer deberes o para conectarse a clase, en el que se hacía la compra. Entonces, bueno, eso por un lado, ¿no? Y luego por otro lado todo lo relativo a lo que tenía que ver con la seguridad y la salud, ¿no? Pues que se han producido muchísimas más situaciones en las que, bueno, pues la silla no adecuada, los espacios no adecuados, bueno, pues ha provocado lesiones o situaciones que efectivamente tienen que ver con que todo esto no se ha tenido en cuenta, no se ha considerado por la situación de emergencia, ¿no? Hay una preocupación y, como os decía, que está todo el tiempo pendiente ahí, ¿no? Bueno, que está siendo avisada desde los organismos, bueno, pues públicos y más representativos y con mayor prestigio, que habla de que se pone en riesgo los avances en igualdad de género, esta situación, ¿no? de este teletrabajo que diríamos de alguna manera no controlado, de emergencia, ¿no?
aunque la pandemia ha afectado a todos los grupos y colectivos, sí que ha agudizado desigualdades. Nos ha afectado a todas las personas, pero quienes ya tenían dificultades, quienes no tenían un acceso bueno, pues a tener un móvil, ¿no? Como antes comentábamos, o un ordenador o una conexión a Internet, o esa brecha digital, ¿no? Por no tener esa formación para poder utilizarla, pues evidentemente les deja más en situaciones de desventaja. Por eso, en este momento resulta imprescindible incorporar no solo la perspectiva de género, sino también la social, ¿no? Para que el teletrabajo no suponga bueno, pues una desigualdad que vaya incrementando la brecha entre las personas. Cuando hablamos de incorporar esa perspectiva de género, tiene que ver con esa revisión que hemos hecho de bueno, cuál es la situación, ¿no? que ha sucedido en todos estos meses, ¿no? Por un lado, y aquí bueno, vamos a hacer algunos puntos, ¿no? En los que las mujeres se ha visto cuál ha sido su situación de mayor vulnerabilidad y mayor desventaja, ¿no? en la aplicación del teletrabajo en estos meses. En primer lugar, han tenido mayor riesgo de haber perdido su empleo desde el inicio. ¿Y por qué? Bueno, porque estaban están, esperemos que sigan, aunque no sea lo mejor, sobre representadas en los sectores bajo cuarentena, ¿no? El sector servicios, el comercio, la hostelería, bueno, pues las mujeres están ahí sobre representadas, ¿no? Y son sobre todo servicios, ¿no? Los comercios, los que han estado cerrados y, bueno, de hecho en muchos lugares siguen cerrados, por lo que bueno, han sido quienes primero pues han perdido el trabajo y además corren el riesgo de que estos trabajos no se recuperen, ¿no? De que estos trabajos bueno, pues se destruyan, ¿no? También, por otro lado, las mujeres han perdido más el trabajo porque son quienes tienen contratos temporales en mayor número, ¿no? Y son estos, los contratos temporales, también los que se han extinguido antes, obviamente. En España el 12% son madres solas con sus hijos, mientras que los padres representan el 2%. Por lo tanto, hay muchas familias monomarentales que se han encontrado en una situación muy complicada al no haber colegio para los niños, o no haber guardería, o no haber atención para mayores. Los confinamientos también han provocado un aumento de la violencia machista, que bueno, ha sido denominada por la ONU como la pandemia en la sombra, ¿no? Ya sabéis que se buscaron, bueno, pues alternativas para que las mujeres que estaban pasando esa situación pudieran avisar, ¿no? Y pudieran ser ayudadas, pero así se han incrementado en un número enorme tanto las solicitudes de ayuda como de información, etcétera. Y luego, bueno, pues por darle un punto esperanzador, ¿no? a esta situación, ha sucedido que como las mujeres también en su mayoría trabajan en los puestos de trabajo en los sectores esenciales, pues como ha sido la sanidad o como ha sido a lo mejor en muchos casos dentro de la sanidad, la limpieza y todas esas profesiones relacionadas, ¿no? O sanitarias de alguna manera, pues durante las medidas que ha habido de distanciamiento han tenido que ser sus parejas quienes se han convertido, ¿no? En los principales cuidadores, con lo cual, bueno, pues esta situación que en algunos casos se ha producido puede hacer bueno, que se vayan acelerando, ¿no? Ese cambio, ¿no? En los roles de cuidado y que se vaya yendo hacia la corresponsabilidad, ¿no? que es lo que deseamos. Decían que el COVID no ha cambiado el futuro, pero que ha puesto en evidencia las debilidades de nuestro presente. Y bueno, yo creo que es así. La verdad que pongo esta frase porque es que coincido absolutamente, ¿no? con esta persona, bueno, él con mucho más conocimiento que yo. Sí que creo que el COVID nos ha transformado y que ha puesto en evidencia que aquellos logros o aquellas metas que creíamos que ya las teníamos alcanzadas, pues no ha sido así. Y en el caso de la igualdad de género, pues se ha manifestado claramente. Como hemos visto antes, ¿no? Todas esas... y esto solamente son unas pinceladas, quiero decir, de cuál ha sido
la perspectiva de género de cómo se ha vivido, ¿no? La pandemia en nuestro país, ¿no? Esta fotografía, ¿no? Lo que hace es visibilizar esos afectos negativos, ¿no? Sucede como con los planes de igualdad, ¿no? Que les preocupan tanto a las empresas, que cuando les dices el diagnóstico es una fotografía, ¿no? Y esa fotografía lo que dice es, o lo que refleja es cuál es la situación, ¿no? Pues en este momento esta aplicación del teletrabajo nos ha dado la información de cuál es la situación, ¿no? En el mercado laboral español, ¿no? Están muy presentes los estereotipos de género, el hogar no es un espacio neutral todavía, y respecto a la igualdad, bueno, todavía hay bastantes escalones, ¿no? que subir. Hace poco con una empresa me decía, hace 2 días, estaba hablando porque están haciendo el plan de igualdad y comentando, bueno, pues el diagnóstico, lo que vamos a ir revisando de la empresa, pues cuál es su situación, cuál es la participación de mujeres y de hombres y tal. Y me dije, bueno, aquí somos, bueno, igualdad de género, por supuesto. Mira, estaba allí una persona que era, bueno, una persona del departamento de formación, quiere decir, y dice, ¿ves? Ella tiene teletrabajo porque así puede cuidar a los niños. Bueno, pues fíjate, o sea, qué frase más esclarecedora de cuál es la mentalidad o cuál es el estereotipo que tenemos respecto a lo que significa el teletrabajo y quién debe utilizarlo. Por eso hablamos de la corresponsabilidad en las empresas. Son las empresas quienes no deben generar esos nichos en los que todas las mujeres están teletrabajando porque cuidan a los niños, ¿no? Con lo cual, eso lo único que va a hacer es que ese puesto de trabajo o ese departamento vaya a ir perdiendo posibilidades. Con lo cual tienen que promover el que en la plantilla hacer teletrabajo o cualquier otra medida que esté relacionada con la flexibilidad pueda ser tanto utilizada por mujeres como por hombres. No esté mal visto que un hombre piense o diga que quiere teletrabajar porque, bueno, necesita un tiempo, ¿no? En casa. Entonces, bueno, sí que es verdad que también el trabajo del hombre, y hace poco, que lo he puesto aquí porque no quería que se me olvidara, había un artículo que igual lo habéis leído, ¿no? En el que dice, en el teletrabajo los hombres están en el despacho y las mujeres en la cocina. Hasta el espacio que se ha dedicado, ¿no? Para que teletrabajáramos las familias en casa, bueno, pues ha tenido mayor importancia el trabajo del hombre que el trabajo de las mujeres a nivel general, evidentemente. Yo he estado en algunas videoconferencias y me estoy acordando de una, que es de una organización a la que pertenezco y en la que trabajamos, bueno, de manera muy, muy cercana. Quiero decir que no es una videoconferencia muy formal, sino que ya, bueno, nos conocemos mucho. Bueno, pues de varias mujeres en la cocina con los niños, quiero decir, y con la puerta cerrada. Entonces, como, bueno, yo es que estoy aquí porque mi pareja está fuera trabajando y no, para que no, o incluso con el perro, o sea, quiere decir que bueno, y eso entre, bueno, es no solamente a nivel privado y a nivel, si quieres, local o nacional, sino que ya veis que hasta desde la London School Economics también lo han visto. Bueno, el hecho de que las mujeres hayan tenido esa carga extra de trabajo, en lo que va a redundar es en que, bueno, van a renunciar o van a dejar de tener mucho interés o muchas posibilidades, ¿no? De continuar en sus aspiraciones profesionales, ¿no? Hay muchas encuestas que se han hecho a lo largo del año pasado y de este año. Yo el año pasado hice bastantes, de esas que me llegaban de universidades, que estaban, seguro que habéis hecho, porque llegaban muchísimas, ¿no? De cómo estamos teletrabajando, cómo estás conciliando, cómo estás llevándolo, si tienes mucho estrés, si tienes miedo. Bueno, pues yo hice algunas y yo creo que la de la Universidad de Valencia también. Y decía cómo, bueno, lo que han analizado y lo que han visto es cómo la carga de las mujeres ha sido mayor, ¿no?
precisamente por eso, porque han tenido una mayor tarea, lo que les ha supuesto una mayor carga mental y bueno, y han sufrido mayores niveles de estrés. También seguramente, y bueno, ahí yo creo que igual nos ha pasado a casi todas, ¿no? Que hemos organizado el trabajo para poder compatibilizar, ¿no? Madrugando o acostándonos muy tarde, de manera que, bueno, poder llegar a todo. Y aquí, bueno, aquí hay Eva Blázquez, que es la viceconsejera de la Comunidad de Madrid y ya sabéis, bueno, no sé si sabéis porque claro, es Comunidad de Madrid, pero bueno, os lo cuento porque esto al final va en cascada. Parece que van a facilitar ayudas para que las familias puedan conciliar, de manera que son ayudas a la corresponsabilidad. Bueno, esto esperemos que llegue, ¿no? y que sea posible luego que quienes lo necesiten puedan solicitarlo, ¿no? Pero sí que me parece que bueno, la frase que ella decía de que el teletrabajo es una forma de organización del trabajo, pero que no es un instrumento de conciliación. Es decir, no podemos pensar que en una empresa que haya teletrabajo es una herramienta de conciliación. La herramienta de conciliación tendrá que estar, para que lo sea, tendrá que tener esa perspectiva de género y tendrá que estar contemplado dentro de un marco mucho más amplio, no como una herramienta de conciliación, porque si no, bueno, acabamos cayendo en la trampa. Y bueno, me gustaría que abrierais micrófonos, o alguien por lo menos, y me contara un poco, bueno, en vuestra experiencia, cuáles han sido los aspectos negativos, a ver si coincidimos en que alguno de los que hemos hablado también los habéis sufrido, soportado, en fin, que me contéis un poquito. Venga, ¿alguien se anima? ¿No? Venga, Ana, que te estoy Hola. viendo. Bueno. Vale. Venga, sí, Pues yo adelante. sí me siento muy identificada con lo que estás contando, porque yo he trabajado por tema de conciliación y sí que es verdad que tiene su lado bueno, que es poder conciliar, pero al mismo tiempo no puedes dividir la vida laboral con la familiar y te da la sensación de que estás todo el día trabajando. Entonces sí que he visto muchas cosas de las que has comentado, sí que he visto reflejada y por eso me ha parecido interesante el curso. Ah, qué bien, gracias. De nada. ¿Alguien más quiere comentar? Bueno, pues estos he recogido aquí, no sé si veis bien, bueno, pues algunos tweets que durante la pandemia iban saliendo, ¿no? A mí este me encanta. Dice, si consigues teletrabajar, acceder al material online del app del cole mientras tienes que dar de comer, conseguir que estudien y mantener vivos a varios menores, te convalidan Teleco y te llaman para el Circo del Sol, ¿no? Bueno, la multitarea llevada, bueno, pues a la realidad, ¿no? Luego hay aquí, bueno, una orientadora laboral que por eso lo recogí, porque creo que, bueno, pues a mí me representa y seguramente a más personas de quienes estáis aquí, que dice, ha sido una de las peores experiencias de mi vida. He tenido 3 trabajos, deberes por un lado, teletrabajo por otro y las cosas de la casa. He hecho videoconferencias de formación con gente nada interesada, que no sabían cómo hacerlo, que no tenían datos en el móvil o que se reían, y mis hijos apareciendo. Bueno, pues no sé, seguramente Verónica, ¿no? Es un poco también lo que te ha pasado a ti, ¿no? Que era como que todo ahí, o luego, Sí. bueno, sí, ¿verdad? Es como abarcar en todos los sentidos y no te das cuenta que no estás llegando a nada en el fondo. Bueno, y sobre todo luego tienes ese estrés, esa fatiga, ¿no? Porque claro, no has desconectado en ningún momento, ¿no? Entonces, bueno, eso, claro, al final pasa una factura, ¿eh? Pues en Empieza también hicimos una encuesta, estaba circunscrita a las empresas de Alcobendas, porque era donde estábamos haciendo un proyecto. Ay, se me cae. Y los aspectos negativos que citaban las personas, pues como veis, bueno, son un poco los que hemos estado viendo y aquí, si queréis, un poco más explicitados, algunos, ¿no? Pues el aislamiento, ¿no? Que también a la hora de trabajar, bueno, pues es una dificultad, ¿no? Que hay que resolver. Y que a eso me refería, ¿no? Cuando hablábamos de cómo las grandes empresas o las empresas tecnológicas esto están tratando de resolverlo, ¿no? Cómo liderar, cómo comunicar, cómo que las personas, bueno, se sientan que están y que pertenecen a la organización. La extensión de la jornada laboral, eso, bueno, por todos los lados, ¿no?
la soledad. Eso sí que también ha sido muy reflejado en las encuestas que nosotros hicimos, era también muy importante porque también es verdad que, bueno, el miedo ese que teníamos, ¿no?, a no saber utilizar las herramientas, a no saber en un momento dado cómo voy a poder responder, el que si tengo una duda no tengo nadie que me va a ayudar, ¿no?, pues esa soledad o esa sensación de aislamiento también, bueno, hay que atender a ella, ¿no?, cuando se plantee. El no desconectar al estar en casa, las distracciones, porque claro, yo el otro día hablaba con una sindicalista de comisiones con la que también estamos haciendo un plan de igualdad y decía, uy, es que he dicho, voy a aprovechar un momento y voy a atender la lavadora, ¿no? Entonces, bueno, pues claro, o sea, estás entre, va a acabar la lavadora, a ver si acabo la videoconferencia y la atiendo y luego mando el correo, ¿no? O sea, esa especie de distracciones que nos ha hecho también, bueno, pues una menor productividad claramente, porque, bueno, porque estábamos a mil cosas, ¿no? Bueno, como veis, estos son un poco algunas de las cuestiones o aspectos negativos que comentaban las personas durante el momento del confinamiento. Luego ha habido aspectos positivos, ¿no?, y que yo creo que ahí, bueno, pues también yo he reflejado aquí los que recogimos en la encuesta que, como os digo, elaboramos porque estábamos, bueno, trabajando en un proyecto también que estaba relacionado con el teletrabajo y con la corresponsabilidad, ¿no? Y los aspectos positivos pues eran la flexibilidad, el horario, el ahorro de tiempo, el evitar desplazamientos. Aquí, bueno, pues había alguna persona que decía organización del tiempo en el trabajo por objetivos, ¿no? Pues claro, si tú eres organización, tienes un trabajo por objetivos y tú los has consensuado, sabes cuáles son y tienes herramientas para conseguirlos, te va a dar la posibilidad de organizarte, a ver un momento, de organizarte, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, sí que es importante que todos estos puntos positivos les demos todavía más fuerza, los recojamos, ¿no?, y los pongamos en los puntos fuertes del teletrabajo, ¿no? Obviamente el debate está abierto, sí que es verdad que las reflexiones entre ventajas e inconvenientes están ahí, pero lo que también tenemos que tener en cuenta es que el teletrabajo requiere un cambio, y requiere un cambio de estructural, es decir, que no es solamente un cambio de que tenga un ordenador más potente o la conexión sea mejor, es un cambio de paradigma en lo que se refiere a conciliación y corresponsabilidad y también racionalización de horarios, ¿vale? Y por otro lado, el cambio en cómo se gestionan, ¿no?, a las personas. No tenemos que partir, ¿no?, de esa organización presencialista que todo el tiempo está encima de las personas y que hace un seguimiento continuo, a un liderazgo por confianza, por responsabilidad, en la que la comunicación fluya, etcétera, etcétera. Bueno, pues, ¿por qué la perspectiva de género? Yo creo que después de lo que hemos visto está bastante claro, ¿no? Pero que hay que incorporar la mirada de género en las actuaciones específicas para la flexibilidad y la conciliación. No puede ser que el teletrabajo sea un arma de doble filo, que por un lado nos animen y nos interese y queramos teletrabajar, y por otro lado esté de alguna manera pesando en el lado negativo, ¿no?, en el de las pérdidas de oportunidades profesionales, peores salarios, peores condiciones. Trabajar desde casa es fantástico, pero hay que desfeminizar los cuidados. Los cuidados no son solo de las mujeres. Ahí es importante que los hombres y la sociedad, las empresas, la administración se corresponsabilicen. O sea, no podemos hablar de teletrabajo sin corresponsabilidad, porque si no, caemos en nuestra propia trampa. La brecha digital es más acentuada en las mujeres, por eso es muy importante también que exista esa formación para adaptar y adaptarnos a las nuevas, bueno, digo nuevas, pero es que ya no son nuevas, a las tecnologías, a la digitalización. En España, y según la OIT, ha habido unos datos malísimos, es decir, hemos retrocedido de una manera importantísima. La brecha salarial se ha elevado. ¿Por qué se ha elevado? Porque las mujeres han dejado de trabajar
y han dejado de trabajar muchas horas. ¿Por qué han dejado de trabajar muchas horas? Porque han tenido que cuidar. Entonces, bueno, seguimos en el mismo bucle de siempre. Los cuidados asociados a mujeres pesan en la desigualdad. ¿Por qué sucede también? Claro, porque en las familias, cuando alguien tiene que dejar el trabajo, tiene que renunciar a horas o tiene que solicitar una excedencia o una reducción de trabajo, ¿quién lo hace? ¿Quién tiene un salario más bajo? ¿Quién tiene una condición peor? Entonces, bueno, eso nos sigue pesando y afectando a las mujeres. Por eso, perspectiva de género, miremos de dónde partimos las mujeres, de dónde parten los hombres, dónde queremos llegar, cuáles son las barreras a las que nos enfrentamos y vayamos poniendo, bueno, pues esos canales, ¿no?, que nos ayuden. La segregación ocupacional, pues es que eso ha sido también definitivo, o sea, sectores feminizados, sectores precarizados, los sectores que han estado más confinados eran feminizados. Bueno, pues todo esto ha hecho que sean las mujeres las más perjudicadas y las que no han podido acceder en su mayor parte al teletrabajo. Por otro lado, y me gustaría que esto también pudiera significar para revalorizarlo, o sea, dar todos esos trabajos que duran de la pandemia, a los que, bueno, salimos y aplaudimos durante tanto tiempo, bueno, pues que de verdad se revaloricen, ¿no?, las tareas que han desempeñado los trabajadores y las trabajadoras esenciales, ¿no?, desde las personas en los supermercados y los almacenes hasta el personal sanitario, ¿no?, desde el cirujano o la cirujana más importante hasta el limpiador o la limpiadora, ¿no?, que ha sido igual de imprescindible. Entonces, bueno, si todo esto también sirve para que revaloricemos esos sectores y mejoremos esas condiciones laborales, pues también servirá. Por otro lado, bueno, el teletrabajo con esa perspectiva de género va a redundar en una mayor productividad, porque ¿qué estábamos diciendo? O sea, hemos sido menos productivas porque hemos estado, bueno, con un montón de impulsos, un montón de inputs, que era como la lavadora, esto, lo otro, bueno, y ahora mando el correo, ¿no? Bueno, pues mejoraría nuestra productividad si todo estuviera un procedimiento que lo tuviera contemplado. Desde luego es un modelo de cambio, es una palanca, es la manera, ¿no?, de que esto de alguna manera, bueno, pues vaya avanzando, ¿no? Bueno, fortalecer equipos, gestión y organización del tiempo. Eso sí que es un tema también que en las empresas ahora está muy presente, la formación en gestión del tiempo, coach para gestionar el tiempo, porque es verdad que el tiempo es algo personal. O sea, el tiempo, hablamos del tiempo y hablamos del tiempo como algo abstracto, algo que nos pasa por encima, pero mi tiempo es mío. Y gestionarlo es algo que me corresponde a mí. Tengo que de alguna manera bueno, organizar todas mis esferas, pero dentro de lo que es mis valores, mi modo de vida, mi situación. Entonces esa gestión del tiempo es imprescindible y de verdad que yo me parece una idea buenísima la de incorporar no solamente a los cursos de gestión del tiempo esa parte que es como una mentoría o una tutorización, un acompañamiento a que alguien te haga ver que el tiempo es tuyo y que tienes que organizarlo teniendo en cuenta todas esas facetas de tu vida, ¿no? Bueno, también fundamental, la descripción de puestos de trabajo. Luego hablaremos un poco más de ello. Bueno, voy a ir acelerando, que si no, os voy a tirar aquí toda la tarde. Bueno, esos puestos que pueden ser teletrabajados y hacer esa descripción de puesto con un perfil sin sesgos de género. Es decir, no hablemos de teletrabajo para y pensemos en una mujer, sino que hagamos un perfil para una posición, para un puesto de trabajo. De broma muchas veces aquí en Empieza decimos para una silla y luego la silla la ocupará un hombre o una mujer, pero vamos a describir el puesto para algo, para una posición, ¿vale? Bueno, todas estas ventajas que hemos visto, estas pueden ser para la empresa, ¿no? ¿Por qué? Pero con perspectiva de género. El ahorro de costes, el descenso en los riesgos de accidentes laborales, evidentemente. Si no nos desplazamos vamos a tener menos accidentes. La reducción del absentismo y la rotación. Eso en el momento en el que las personas están bien acomodadas, están motivadas y están bueno, pues bien consideradas, aunque estén teletrabajando, va a disminuir el absentismo y desde luego la rotación, ¿no? No vas a querer seguir ahí.
Y luego, por supuesto, contribuyes a que las organizaciones y las empresas estén aportando a los objetivos de desarrollo sostenible, sobre todo en los referentes a la disminución de la huella de carbono y al impacto ambiental. Con lo cual, bueno, desde ese punto de vista de los costes para las empresas es obviamente ventajoso. Para la productividad, el trabajo por objetivos, llamadlo como queráis, saber qué es lo que tengo que hacer con mi equipo y cuáles son mis objetivos personales. Eso contribuirá a que yo gestione bien mi tiempo, aporte y vaya en la dirección y en la meta, ¿no? Y en la estrategia de la organización de una forma que sea mucho más autónoma y optimizando además, ¿no? Mi productividad. Las personas, bueno, pues como en todos los casos, ¿no? Ahorraremos en desplazamientos, en la flexibilidad, será muchísimo mejor. Se reducirán los conflictos, por lo menos los que suceden, ¿no? Dentro de los centros de trabajo. Entraremos, ¿no? En las tecnologías y, bueno, seremos mucho más digitalizadas, ¿no? Las personas. Y en teoría será un ritmo de vida mucho más desacelerado, ¿no? Si eliminamos desplazamientos, redundará en una mejor calidad de vida. Y respecto a lo que significa de incorporar la diversidad, pues al no tener esa barrera o esa limitación del espacio, alguien en Illescas podrá estar trabajando en una empresa del País Vasco, porque no habrá esa limitación de espacio, con lo cual las personas y las empresas tendrán una visión mucho más amplia de quiénes son las mejores para ocupar los puestos de trabajo. ¿Esto qué hará? Desde luego, incrementar la creatividad. Cuanta mayor diversidad de personas exista, mejores posibilidades habrá. Desde luego hay riesgos, ¿no? Pues porque todo esto hay que encajarlo y mientras se encaja sí que habrá costes, porque bueno, pues habrá que dotar a las personas teletrabajadoras de los recursos para que los incorporen. Habrá que hacer un esfuerzo y bueno, hoy en Madrid ha sucedido que al Servicio Público de Empleo les han hackeado todo, o sea, hay un caos tremendo, una preocupación enorme, porque bueno, pues yo hace un ratito he escuchado que bueno, toda la parte que tenía que ver con los pagos de los ERTES y de todas estas dineros, ¿no? que tienen que dar, que estaba ya enviada la orden, pero lo que significa es la vulnerabilidad que hay, ¿no? Y si las empresas pequeñas, pues como la mía, nos preocupa muchísimo y bueno, yo creo que en seguridad destinamos una parte importante del presupuesto, pues también en la formación, ¿no? En todo lo que tiene que ver con cómo tratar la información, la confidencialidad y la seguridad, ¿no? Eso en principio es un riesgo y bueno, todo eso habrá que irlo trabajando, ¿no? El menor control de las personas trabajadoras, pues eso es un riesgo, pero claro, si tú no vas incorporando ese liderazgo que hablamos, ¿no? Ese liderazgo que tiene que ver con la confianza, con la responsabilidad, con el trasladar en igualdad, pues bueno, es difícil, ¿no? Bueno, estas son algunas de las riesgos que hay. Respecto a las personas, pues evidentemente todas estas de las que hemos hablado, ¿no? Y que bueno, que no las voy a repetir. Y estas sí que quería de alguna manera trasladarlas, ¿no? Algunas vulnerabilidades a las que, bueno, el teletrabajo estamos sometidas, ¿no? La sobrecarga, ¿no? Eso ya lo hemos visto. Y que tiene que ver con la adicción al trabajo, que tiene que ver con esa multitarea y esa no desconexión digital, que supone esa fatiga mental, ¿no? Esa dificultad, ¿no? Para encontrar respuestas en algún caso, ¿no? Porque cuando te encuentras en una situación que tienes un trabajo, tienes una propuesta, tienes un correo de un cliente y no sabes cómo responder, bueno, pues es como más difícil, ¿no? Encontrar una respuesta porque no tienes al lado un compañero o una compañera. Bueno, pues todo esto al final lo que supone es una sobrecarga, ¿no? Es un estrés añadido y bueno, pues todo esto es una vulnerabilidad que sí que hay que tener muy en cuenta. La ausencia de las relaciones interpersonales, ¿no? Todo esto, bueno, pues también es una vulnerabilidad que está asociada al teletrabajo. Y el tiempo de trabajo, ¿no? Bueno, como de alguna manera los horarios
en algunos casos, ¿no?, se convierten en impredecibles. Yo lo que estoy viendo también es que, bueno, y procuro ya no verlo, el domingo por la tarde tener correos de trabajo. Y cuando hablas con la persona que te los ha enviado, decirte que ya el domingo por la tarde es un día de trabajo, ¿no? Entonces, bueno, pues sí que a lo mejor es verdad que tiene que ser que el domingo por la tarde sea horario de trabajo, pero entonces a lo mejor el martes por la tarde te puedes dedicar a hacer zumba o a irte al curso de arte o a lo que consideres, ¿no? O sea, es importante que haya un tiempo de trabajo, que no nos contamine todo, ¿no? Y bueno, pues esta invasión de que el tiempo de trabajo se extiende a lo largo de todo nuestro día, pues bueno, pues tiene esas, bueno, todas esas consecuencias, ¿no? Los trastornos del sueño, bueno, pues el estrés, el agotamiento, en fin, a todo esto también hay que darle importancia y hay que recogerlo. Bueno, pues con todo esto que hemos visto ya cuáles son las ventajas, las desventajas y cuál será la situación, ¿no?, de las mujeres con el teletrabajo, pues a mí se me ocurría, claro, yo estoy haciendo planes de igualdad y bueno, me parece que son una herramienta estupenda, ¿no?, y estratégica para las organizaciones. Y dentro del plan de igualdad se enmarcan todos los procedimientos, ¿no?, desde cuál es el procedimiento de selección a cuál es el procedimiento de promoción o cómo se forma en esa empresa. Pues debería de haber, bueno, en mi opinión, ¿no?, un manual de teletrabajo, ¿no? Y el manual de teletrabajo debería tener, pues bueno, todo lo que significa teletrabajar en esa organización, ¿no? Cuáles son los requisitos, cuáles son los puestos, cómo se regula, el apoyo técnico, dónde tienes que ir. Pero desde luego, y ahí es donde estaría la parte, ¿no?, de la perspectiva de género, ¿no? Hay que tener en consideración cuál es la situación familiar, ¿no? Las personas mayores o los menores a cargo, el aislamiento social, ¿no?, lo que puede suponer estar aislada, los miedos e incertidumbres socioeconómicos, porque pues por aquello de que pueda ser, de dar esa tranquilidad de que aunque estés teletrabajando, estás dentro de una organización a la que perteneces y que te da ese respaldo. Como ya decíamos, en la ley del teletrabajo está contemplado que las posibilidades de formación, promoción y condiciones laborales van a ser, o sea, no van a estar conculcadas, sino que están garantizadas, pero bueno, esto también habrá que garantizarlo desde el manual de teletrabajo, desde el procedimiento de teletrabajo de la organización, ¿no? Y luego ser conscientes de que en ocasiones los espacios y los recursos están compartidos por varias personas en los domicilios, es decir, a la hora de proporcionar los trabajos, ¿no? Entonces, bueno, sí que es importante pues que por un lado se favorezca ese contacto y apoyo entre las personas del trabajo, se despliegue ese nuevo estilo de liderazgo basado en la confianza y la responsabilidad, haya un manual, un cuestionario de evaluación, ¿no?, de teletrabajo, de manera que podamos ir, bueno, pues como va sucediendo ahora, ¿no?, en todo lo que son procesos abiertos o proyectos abiertos, ¿no?, que vayamos reformulando, que hagamos análisis de cómo se está produciendo la organización, de cómo está afectando a las personas, de qué necesidades tienen, de cómo esas necesidades son diferentes si son mujeres o son hombres y cómo les damos una respuesta. Trasladar herramientas de gestión y de apoyo de desconexión, ya fundamental. Trasladar pautas de comunicación. Es fundamental en el teletrabajo comunicar. El aislamiento es la única manera en la que vamos a poder resolverlo. A través de eso, sin tener 50 videoconferencias al día, ¿no? Hay que establecer cuáles son los procedimientos, cómo es el buenos días y cómo haces que de alguna manera la persona no se sienta sola, ¿no? Bueno, evaluar la prevención de riesgos, facilitar acciones formativas, desde luego incorporar los protocolos de ciberacoso, que eso estaba antes y no lo he dicho y sí que creo que es muy importante. Dentro de los planes de igualdad ya se están incorporando esos protocolos en los que se incorpora el ciberacoso como ciberacoso sexual y por razón de sexo, como bueno, situaciones que en algún caso se están produciendo y entonces hay que facilitar
bueno, pues un canal de comunicación, de denuncia para bueno, eliminar y extinguir esas conductas. Bueno, de alguna manera este sería un poco el resumen, ¿no? de todo esto que hemos visto, de todas estas cuestiones que habría que tener en cuenta a la hora de planificar el teletrabajo y que tanto en las organizaciones como para las personas pueden ser no solamente beneficiosas, sino bueno, una oportunidad, pero siempre teniendo en cuenta de dónde partimos y de cuál es la situación en la organización, ¿no? Y de las personas. Y bueno, pues por mi parte nada más, disponible para cuestiones, para, bueno, para lo que queráis. Me ha encantado estar aquí, me hubiera encantado que participarais más, pero bueno, gracias Verónica por participar, porque bueno, creo que eso le da muchísima, bueno, que mejora la presentación. Así que nada, todavía estáis a tiempo, las demás, y tú Andrés, si sigues, que no sé si sigues, para poder, bueno, comentar y participar. Bueno, Gloria, yo creo que cuando pase, bueno, voy a activar la cámara. Creo que cuando dejemos atrás la entre en vigor la regulación del teletrabajo, todavía nos queda mucho camino por hacer. Imagino que será con ensayo-error hasta que nos vayamos acostumbrando a esta nueva herramienta, pero creo que para que en su aplicación ningún colectivo se vea perjudicado y sobre todo las mujeres, pues lleva consigo lo que has comentado, una un cambio en la conciliación, ¿no? Que la conciliación no sea cosa de mujeres, que exista la corresponsabilidad, y también un cambio en el sistema laboral, porque se premia mucho la presencialidad y bueno, pues si esto sigue así, al final las mujeres perderían muchas posibilidades de promoción. Entonces creo que es necesario que se realicen estos cambios para que la aplicación del teletrabajo pues sea lo más óptima, lo más no sé, más acorde posible con las necesidades de las empresas y también de las personas trabajadoras. Pues sí, sí, completamente de acuerdo. Yo creo que es eso, ¿no? Que el análisis con esa perspectiva, ¿no? de género dentro de la organización, para poder incorporarlo y para, bueno, para seguir mejorando, porque es verdad que en estos momentos se ha instaurado de manera urgente, de manera abrupta, y nadie ha pensado, ¿no? Era, bueno, hay que seguir trabajando, hay que seguir dando respuesta, y entonces, bueno, pues yo creo que con buena voluntad y con muchísimo interés, tanto por parte de hombres como mujeres, pero nos hemos encontrado con la realidad, ¿no? Lo que decíamos antes, esto ha puesto de manifiesto todas esas debilidades que pensábamos que ya estaban resueltas y que cuando nos hemos vuelto a meter todos en casa nos hemos dado cuenta que se han reproducido los roles, que los estereotipos seguían presentes y que la asunción de algunas tareas pues sigue estando encomendada mayoritariamente a las mujeres. Y claro, pues esto de cara a la instalación del teletrabajo, ya como algo ajeno a una situación de emergencia, pues hay que contemplarlo. Creo que, por eso yo de verdad que creo que es muy importante que en las empresas, cuando lo instauren, ¿no? que tengan esa mirada, que en algunos casos será posible y en otras, pues a lo mejor tenemos que ser las propias mujeres quienes hagamos ver que el hecho de teletrabajar no minimiza en absoluto nuestro interés en promocionar, nuestro interés en seguir formándonos, nuestro interés en seguir perteneciendo y participando, ¿no? en la empresa, y que bueno, es una medida de organización del trabajo, pero no es una medida de conciliación de las mujeres, ¿no? Yo creo que ese sería un poco, desde mi punto de vista, claro, no la solución o lo que habría que plantear, ¿no? Ana, dime algo, que te veo. Que digo que me estás viendo. No, que sobre todo a mí lo del teletrabajo es
que te lo tienen que adaptar muy bien las empresas, adecuarlo a tu puesto de trabajo, porque eso yo creo que ha sido el inconveniente, de que no contábamos con las herramientas, tenías tu ordenador en casa y ya está. Claro. Y es lo que ha faltado, vamos, de momento, por mi experiencia, que te adapten todo lo que tú necesitas a las necesidades de tu puesto de trabajo. Sí, sí, claro. Ya hay empresas que, bueno, ya lo sabéis, ¿no? Que están facilitando, bueno, pues todos esos recursos para... hubo algunas empresas que actuaron rapidísimo. Bueno, yo conozco varias de las que se denominan startup, ¿no? Muy digitalizadas y tal, que rápidamente enviaron a su plantilla cascos, portátil, dinero para que se compraran una silla, bueno, conscientes de que si querían seguir trabajando y trabajando de una manera productiva, tenían que dotar de herramientas. Sí que es cierto que no en todas las... Bueno, ha habido pocas seguramente que han hecho eso, ¿no? Y en otras, pues como tú dices, Ana, hemos trabajado con el ordenador compartido, con, bueno, las medidas de seguridad y de protección de datos, pues vete a saber dónde. Eso es lo que te da más miedo, pero no lo tenías adaptado. A lo mejor a tu ordenador no lo tienes, que es casero, y es lo que más miedo te daba, porque trabajas con datos personales. Sí, sí, sí. Luego, por otra parte, hemos visto la casa de casi todo el mundo, ¿no? Con lo cual ha sido como, por un lado, divertido, ¿no? Ahí, anda, mira, oye, qué mono, y esa foto que tienes ahí, ¿quién es, no? Oye, bueno, y no os he contado, pero algunas de las imágenes que estaban de fondos de pantalla, bueno, en las presentaciones, son esos fondos de pantalla que hay en Teams para que no se vea tu casa y pongas el fondo de pantalla, ¿eh? Se puede desde la tela de... Eso es que no se hace todavía. Entonces, ¿sabes qué? Pero sí que es verdad que bueno, que la falta de... Y luego la falta de formación, quiero decir, porque yo creo que ahora ya manejamos Zoom, Teams y bueno, y Cisco y todo lo que se nos ocurra, y al principio era como, ¿dónde doy? Que no sé si voy a entrar y todo el mundo me va a ver o... ¿no? Entonces, bueno, esa parte también ha faltado y sobre todo, bueno, pues la falta de recursos, claro, sin duda. No, hombre, ahora ya se nota que no, que ya no se va adaptando, la empresa ya ha pasado un tiempo y lo va adaptando. Claro. Andrés, ¿tú también has teletrabajado? No, yo por suerte, por desgracia, soy auxiliar de enfermería en una residencia de mayores y la posibilidad de teletrabajo es imposible, lógicamente. Ya. Lo que sí que me da la sensación es que esta pandemia lo que ha sacado adelante ha sido, pues, ha mostrado las posturas del sistema que tenemos, ¿no? Porque si ya de por sí la corresponsabilidad entre los cuidados entre hombres y mujeres era bastante evidente que corría prácticamente por mayor porcentaje por parte de las mujeres, esto ha venido a agravarlo muchísimo más. De hecho, hay estudios recientes que marcan que muchas madres han sido las que se han encargado de cogerse días de vacaciones para coger las cuarentenas acompañar a sus hijos en las cuarentenas. El teletrabajo al final no puede servir porque una cosa es trabajar y otra cosa es conciliar. No puede servir precisamente para conciliar la vida laboral porque al final lo que hace es sobrevernos, y realmente lo que ha planteado esta pandemia ha sido precisamente todo lo contrario, ¿no? Ver cómo el sistema se olvida de los cuidados y recaen principalmente en las mujeres. Completamente de acuerdo, efectivamente, y bueno, y sigue así, ¿no? Ahora los niños que tienen que hacer cuarentena ahora en casa y tal, pues claro, y bueno, lo que comentábamos antes, quienes han pedido vacaciones, excedencias, reducciones de jornada, y bueno, fíjate los datos de la brecha, o sea, es que son brutales, o sea, es que es brutal, y claro, cuando hablan... bueno, esa es la brecha, ya sabemos que no es la brecha ajustada, es la brecha general, bueno, que por salarios de hombres y de mujeres, etcétera. Pero es brutal porque está explicada, ¿no? Quiero decir que está clarísima cuál es la razón por la que ha habido esa brecha, porque han dejado de trabajar. ¿Y por qué han dejado de trabajar? Pues bueno, en ocasiones por los sectores, que sí que es verdad que han sido sectores en riesgo y bueno, más precarizados, y luego los cuidados. ¿Sabes? Entonces, bueno, yo vamos, creo que con este análisis que hacemos, y bueno, me encanta que estés, Andrés, y encima, bueno, yo que sé, vamos, lo agradezco muchísimo,
pues yo creo o sea, que esto tiene que servir, que sea eso, el momento de reflexión de, bueno, lo hemos hecho, lo hemos pasado, sabemos que hay, venga, ahora ya vamos a aprender de estas lecciones que nos han dado en lo más fuerte y vamos a avanzar, ¿no? Sí, sí, además, precisamente, disculpa que me saca un poco del tema central, precisamente la brecha salarial a lo que nos lleva precisamente es a perpetuar no solo que las mujeres ahora cobren menos, sino que tengan peores pensiones, Claro, que, bueno, claro. claro, se precaricen sus pensiones y encima estemos hablando de pensiones precarias que a la larga pues van a condicionar su vida económicamente a lo largo de toda su vida. Pues esa es efectivamente que es un tema sobre el que las personas más jóvenes no son conscientes, ¿no? Y hablo en general, pero que todo esto tiene esa consecuencia, que las pensiones son, bueno, pues mucho peores y que llega un punto en el que eso significa que hay una vulnerabilidad, una precariedad y, bueno, y un riesgo de pobreza, o sea que sí. La verdad que sí, muy acertada tu propuesta, vamos, tu opinión. Así que nada. Muchas gracias, Gloria. Nada, encantada, de verdad. Pues, oye, muchísimas gracias, que estoy encantada como siempre y que nada, pues que ahí está mi correo, si cualquier cosa que queráis, pues nada, a vuestra disposición. Y como siempre me encanta estar con Virginia en Illescas. Pues muchas gracias por tu intervención, Gloria, y muchas gracias a todos los demás por vuestra participación y esperamos que os haya sido de interés. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Pues muchas gracias. Hasta Chao. luego. Adiós. Muchas gracias. Adiós. Hasta luego.